bienvenido, ¿cómo te va? Feliz año, desde luego, primero que nada. Así es, Pepe, gracias por todo y un abrazo a todo tu auditorio. A toda la audiencia que compartimos, por supuesto, contigo. Hoy nos vamos a enfocar, si te parece, en esta colaboración tuya, siempre tan apreciada, en el tema Lenia Batres. Lenia Batres, ya sabemos todo el proceso, es desde hoy formalmente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los próximos 15 años. La ministra Batres ya asumió plenamente sus funciones y asume sus funciones con críticas, por cierto, muy duras a las decisiones que ha tomado recientemente el más alto tribunal del país, me refiero a la Suprema Corte, en sus funciones. Acusa a Lenia Batres desde la Corte, como miembro de la Corte, que la Corte le ha fallado al pueblo de México, que la Corte se ha confundido en sus funciones y que en lugar de impartir justicia se ha dedicado a legislar, a tomar decisiones inconstitucionales y no someterse a la austeridad republicana decretada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a no querer o no aceptar cobrar menos salario que el presidente de la República. Lo dijo Lenia Batres de esta manera, lo pongo para comentarlo con Luis Carlos enseguida. Pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente, que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. La ministra del Pueblo, Lenia Batres. Mira, los ministros deben ser de la Constitución, Pepe, no del pueblo. La función de la Corte es defender la Constitución, no defender al pueblo ni defender las demandas de la gente. Claramente, cuando tú defiendes la Constitución, dado que la Constitución es producto presuntamente de un proceso democrático que representa el interés de la gente, pues la Constitución es la personificación del interés público. Si tú defiendes la Constitución, defiendes al pueblo, pero decir que tú eres ministra del pueblo es confundir tu rol. Y claramente ese es el tema de Lenia Batres. Lenia Batres viene con una función propagandística, política. Ella asume que la Corte debe estar al servicio del pueblo, la Corte debe estar al servicio de la Constitución. Si la Constitución no representa el interés público, entonces la Constitución debe modificarse, pero pensar que los ministros deben ser elegidos por la gente para impartir justicia de manera directa es tergiversar el rol. Ella trae esa ideología. El presidente López Obrador trae esa ideología, ella trae esa ideología y es una concepción equivocada de cuál es el rol de ministra. Ahora bien, ella claramente es una provocación, lo platicamos aquí en diciembre, Pepe. Claramente ella era la menos preparada para el cargo, con menos experiencia, al menos frente a la otra que era alcalde, que tenía al menos una formación más completa como abogada y tenía más preparación. Berta Alcalde. El tema es que esto claramente es una provocación del presidente, es parte de su estrategia de ataque a la Corte, es parte de su plan para convertir a la Corte en una Cámara de Diputados judicial. Eso es lo que quieren. Lenia Batres es justamente la personificación del tipo de personas que compondrían una Corte politizada de diputados judiciales. Eso es. Ahora, tenemos que reflexionar. ¿Queremos una Corte de diputados judiciales o queremos una Corte de abogados constitucionalistas? Yo prefiero el papel de la Corte. Claro, para López Obrador esa es una Corte elitista, pero ojo, si partimos del hecho de que la Constitución proviene de un proceso democrático, entonces la Corte simplemente está al servicio del interés de la gente. Esta es una tergiversación que está haciendo López Obrador para tratar de vender que la Cuarta Transformación necesita combatir al último enemigo histórico, que es la Corte, porque la Corte es quien ha frenado muchas de sus reformas, de sus leyes mal hechas. Por cierto, Lenia Batres dice que la Corte está legislando. Lo que ha ocurrido es que el presidente ha mandado reformas mal hechas,
mal motivadas, mal justificadas, incompletas. Y que han sido avaladas por sus leales en las cámaras. En las cámaras. Son aprobadas, son publicadas y después, 8 o 10 meses después, la Corte dice eso no vale porque esto está incompleto, contradice la Constitución, es ilegal, es inconstitucional y entonces va para atrás. O a veces la Corte ha mandatado al Congreso para que legislen ciertas materias y, por cierto, en muchas ocasiones el Congreso no ha cumplido ese mandato judicial. De tal forma que esto me parece que es una crítica incorrecta, injusta, porque la Corte simplemente lo que está haciendo es subsanar las omisiones del Congreso. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo queda la composición de la Corte en pesos políticos? Ya sabemos que la Corte está integrada por 11, la Sala Superior, por 11 miembros, 11 ministros, un ministro presidente y 10 ministros consejeros. Ministros en general. ¿Cómo queda el balance ideológico político dentro de la Corte en este momento? Lenia Batres, completa y absolutamente alineada con Palacio Nacional. Mira, digamos que la presunción que se avala por los votos es que Lenia Batres más 2 ministras actualmente en funciones, son 3 ministras. Loretta Ortiz y la otra ministra que fue acusada de plagio, cuyo nombre es... Yasmín Esquivel. Yasmín, Loretta y ahora Lenia, presuntamente son 3 que actuarán en bloque para defender las posiciones oficialistas. Al menos las otras 2 así lo han hecho y la postura de ella de hoy, de Lenia, sugiere que así serán 3. Hay otros 2 ministros que fueron nominados por López Obrador, que es el ministro González Alcántara y la ministra... la otra ministra, Ríos Farjat. Margarita Ríos Farjat. Que López Obrador las ha acusado de traidores porque los les dijo conservas, les dijo. Pero pues ellos se han dedicado a defender la Constitución. Para López Obrador defender la Constitución es ser conservador. Entonces, estos 3 van a actuar presuntamente al unísono de lo que diga el gobierno. Y el tema nodal en este momento es que si esto ocurre así, va a haber una alineación de 8 votos de un lado, digamos, del lado de la Constitución, digamos, y 3 del lado de la justicia obradorista. El gran tema es que bajo estas circunstancias, el tema nodal en México es que para defender la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, se requiere que para declararlas inconstitucionales haya 8 votos. Ahorita puedes tú suponer que hay 8 votos para decir que si una ley, por ejemplo, no cumple la Constitución, va para atrás. El tema es que en noviembre de este año se va otro ministro. Entonces, el gobierno en turno, en noviembre de este año, ya veremos quién es. Hoy parece indicar que sería Sheinbaum, tendrá la posibilidad de nombrar a otro ministro. Si ese nuevo ministro asume el rol gobiernista oficialista, ya habría 4 ministros que conjuntamente ya podrían ser un poder de veto. Y eso significaría en los hechos que el Congreso podría aprobar leyes inconstitucionales y la Corte podría avalarlas. Y eso es un gran problema. Ese yo creo que es el mayor riesgo de la separación de poderes en México, porque significa que con una mayoría simple el partido oficial puede en los hechos modificar la Constitución sin tener los votos y con el aval de la Corte. Ese ya lo platicamos en diciembre, Pepe. Sí, ciertamente. Este es el tema nodal de la democracia mexicana. En junio vamos a elegir presidenta del país y diputados y senadores. Eso es importante, pero eso es importante para 3 o 6 años. La confección de la Constitución y su operatividad y su capacidad de ser respetada es un asunto para los próximos 100 años. Y yo creo que ese es el tema nodal que se juega en la elección, la capacidad del nuevo gobierno para poder modificar la composición de la Corte y por esa vía poder eliminar en los hechos la separación de poderes. Hablando del tema electoral, porque ya estás planteando la perspectiva de lo que viene, ya estás viendo el camino con tu teodolito de analista político, estás viendo el camino hacia el 2 de junio. Faltan 5 meses, 4 meses, 3 semanas, 22 horas, 3 días, bueno, da igual. Luis Carlos Ugalde, estamos viendo problemas muy serios al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es la máxima instancia electoral para calificar eventualmente una elección. Hay una elección, los partidos impugnan a tal o cual candidata o candidato. Esto va a dar al Instituto Electoral y de ahí los delegados o los representantes de los partidos van a dar al Tribunal Electoral y hasta ahí va a topar
el tema que se discuta, la querella en tribunales. Muy bien, pero la sentencia que emita este tribunal será ya inapelable. Es el máximo tribunal en lo electoral. Muy bien. ¿Cómo están las cosas a 5 meses de la elección, cuando estamos viendo que no hay unidad dentro de la Suprema, dentro del Tribunal Electoral todavía? Ayer presentó su toma de posesión, sus honores a la bandera, la nueva magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, y faltaron dos de los 5 ministros, que además le faltan 2. Debería de haber 7 ministros o magistrados y hay solamente 5. De los 5, ayer hubo 3, los que dieron el golpe de Estado a Reyes Rodríguez Mondragón. Y ayer Rodríguez Mondragón y Yanino Tálora no se presentaron no en un desacato, pero en un desplante, un desaire a Mónica Soto, que empieza con graves problemas, quien además va a terminar de su gestión. Ella tiene que terminar la gestión de Reyes Rodríguez Mondragón, el periodo que le correspondería hacia noviembre de 2024, y ella terminaría ya como magistrada hasta el 2025. Ella se quisiera quedar hasta 2025 como presidenta. Hay un desastre, entiendo, un desorden todavía no aclarado. Es peligroso, ¿no? Sí, Pepe, este es un tema de mucha preocupación. Tú y yo aquí lo platicamos en diciembre y yo te dije, porque en esta mesa estábamos cuando empezó a circular la idea de que se iba Reyes Rodríguez. Yo te dije en aquella ocasión que Reyes Rodríguez, en mi punto de vista, había tenido una gestión como presidente de independencia y de legalidad. Yo cuestioné el cambio de estafeta. Y hay preocupación de que la nueva presidencia del Tribunal Electoral trate de romper esa independencia. Ella, Mónica Soto, ayer prometió e hizo votos de que iba a tener una gestión de independencia frente al poder político. Yo en este momento prefiero hacer un voto para creerle, y pronto nos daremos cuenta si es o no cierto, porque las decisiones que deben tomar son tantas que claramente lo sabremos muy pronto. En los próximos días, por ejemplo, el Tribunal Electoral debe definir si la presidenta del INE, que se ha negado a dar nombramientos definitivos y que está siendo arropada por los partidos políticos en lugar de por los consejeros, si está o no obligada a hacer nombramientos de funcionarios para dar estabilidad al INE. Decisiones como esa, decisiones de fiscalización y otras, nos harán ver muy pronto si Mónica Soto va a actuar conforme ayer dijo, con independencia. Yo hago votos y creo que debemos darle el beneficio de la duda, porque esa duda además se va a conocer rápido. Así es que yo hago votos porque Mónica Soto cumpla su palabra, tenga una gestión exitosa, aproveche la oportunidad histórica que tiene de ser la presidenta del tribunal y le dé estabilidad política a México. El Tribunal Electoral es la última ventanilla para saber quién va a ser la próxima presidenta de México. De lo contrario, se le estaría dando la razón a quienes piensan que esta va a ser una elección de Estado. Sería parte de la elección de Estado el hecho de que las autoridades electorales quedaran capturadas y no pudieran garantizar piso parejo. De hecho, Pepe, hasta el día de hoy ya hay un piso disparejo que se ha ido gestando en los últimos 2 años y que está así, ¿no? Está así como inclinado. Entonces, así están compitiendo ahora. Entonces, la pregunta es si las autoridades electorales van a querer componerlo o lo van a mantener así. Esto, que el piso disparejo, fue la forma como se competía políticamente en México durante mucho tiempo, y López Obrador se quejó de ese piso disparejo en el siglo XX. Bueno, pues ahora López Obrador lo ha echado más así. Entonces el tema es que cuando tú tienes un piso disparejo así, y además tienes 3 contra 1 compitiendo por la presidencia, me refiero a López Obrador, Sheinbaum, y muchos dicen que MC, pues está complicado, ¿no? Entonces ese es el tema nodal. La legitimidad de una elección requiere respetar las reglas y requiere piso parejo. Eso fue lo que López Obrador demandó muchos años, y esto se está distorsionando actualmente. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, Feliz Pepe. año nuevamente. Igualmente, bienvenido. Pepe. Vamos, tenemos un año por delante, cuesta arriba. Claro que sí. Con piso disparejo, pero hacia arriba desde el punto de vista informativo, porque ya en Palacio Nacional nos están calificando. Nos están atacando mucho, Pepe, muy peligroso eso. Nos están atacando de manera grave, señalando que nosotros, los medios, somos sensacionalistas y que los secuestros, como el caso de Tamaulipas, ocurren gracias al sensacionalismo de los medios de comunicación.
No te digo cuáles, pero uno de ellos es este. Claro que sí. Gracias, Pepe, Luis Carlos, que gracias. estés muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.